ahora. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti y la audiencia también. Y claro, se trata de la reestructuración de la directiva de Codelco luego de que se terminara removiendo a 3 altos ejecutivos, precisamente a raíz de una auditoría interna que se estaba realizando en el contexto de la investigación por el accidente que ocurre el pasado 31 de julio del 2025, donde, recordemos, fallecen 6 trabajadores, además de que quedan otros 9 mineros lesionados acá en la mina del Teniente, donde nosotros nos encontramos. Se trataría precisamente del vicepresidente de operaciones, el gerente general del yacimiento, además del gerente de proyectos de la división, quienes fueron removidos de sus cargos luego de una sesión que se realizó por parte del directorio de Codelco este jueves, y por ese mismo motivo es que van a dejar de cumplir sus labores específicamente durante esta jornada. Pero todo esto, como lo estábamos indicando, Daniel, se trata de una investigación que se estaba realizando, una auditoría interna, además de una internacional que reveló ocultamientos e inconsistencias, y esto es específicamente lo que dicen también dentro de este comunicado que emite la empresa estatal. Específicamente dice que la auditoría interna estableció inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial, y que estos hacen referencia a información técnica que fue enviada en su momento a Sernageomin, pero no por este accidente que ocurre el 31 de julio del 2025, que deja además a 6 trabajadores fallecidos, una tragedia por supuesto que conmocionó a todo el país, sino que se refiere a un estallido de roca que ocurrió específicamente en julio del 2023, casi 2 años antes de este acontecimiento que ocurre en la mina del Teniente, específicamente en la división andesita, que deja además a 6 personas fallecidas. Y por ese mismo motivo es también que se termina un poco por parte del presidente ejecutivo estableciendo ciertas responsabilidades. Por supuesto que todo esto también sigue siendo materia de investigación, pero tenemos también reacciones por parte de los familiares de las víctimas de este accidente fatal, quienes se refirieron a este hecho y esperan, por supuesto, que se vayan modificando todos los protocolos para que así no se vuelva a lamentar otra tragedia como la que ocurrió el pasado julio del 2025, que dejó a 6 trabajadores fallecidos en la mina del Teniente. Quiero que ahora pasemos a escuchar parte de las declaraciones que entregaron. En el 2023 nosotros también estuvimos atrapados, varias horas estuvimos adentro, por donde intentábamos arrancar, caían rocas, sonaba el cerro. De hecho fue lo mismo que se cayó ahora, que supuestamente eran las vías de evacuaciones más seguras que teníamos. Que si ocurrió en el 2023 y ocurrió ahora, y lo más probable es que siga ocurriendo. Nosotros queremos que esto salga a la luz, que no quede ahí, porque no sabemos el día de mañana si puede volver a haber un accidente ahí arriba y va a volver a pasar lo mismo. Van a querer taparlo con información, desvinculando gente, y esto queda hasta aquí. Hay más responsables, no solamente los altos mandos. Bueno, hay que recordar cuando ocurrió este lamentable accidente, también después de un movimiento telúrico, ¿te acuerdas? El estallido de roca, murieron también 6 mineros en el que ha sido probablemente el peor desastre, una de las peores tragedias de la historia de Codelco ahí en el Teniente. Muchos de los mineros decían, hace 2 años había pasado algo similar, lo habíamos avisado, lo habíamos reportado, esto no se estudió bien. Bueno, después de hacer esta auditoría interna, entonces, lo que estamos hablando acá del ocultamiento, en fin, de los reportes, de las fallas, no se da por lo que ocurrió el 2025, se da a raíz de la investigación de lo que ocurrió el 2023, 2 años antes, pero que sin duda esto va a ser ocupado también en lo que viene ahora, ¿no? Por la defensa de los familiares de las personas que murieron. Sí, por supuesto, Daniel, y también, claro, un poco recordar lo que estabas señalando tú. A nosotros nos tocó incluso reportear acá en este mismo lugar, donde pudimos conversar con familiares, también con algunos trabajadores que se encontraban en ese momento, por supuesto, a la espera también de que pudieran encontrar los cuerpos de estos 6 trabajadores que fallecieron luego de este derrumbe provocado por un sismo de magnitud 4.2. Pero ellos decían que ya existía este antecedente de que muy cercano en el lugar también había un sismo que termina provocando un derrumbe donde queda atrapado un trabajador, quien afortunadamente logra ser rescatado y termina saliendo con vida de la mina también. Algo que lamentablemente no es la misma situación que ocurre en 2025, pero producto de esto mismo también es que la auditoría interna termina revelando que existen ocultamientos e inconsistencias por la información que técnica principalmente, que se termina presentando a Sernageomin durante esa instancia. Incluso lo escuchábamos también como parte de algunas de las reacciones de incluso de trabajadores al interior de esta mina, que recuerdan el momento exacto en el que se produce ese movimiento telúrico y que deja a un trabajador
al menos aislado durante ese momento, quien logra ser rescatado con vida. Y es parte también de lo que va a utilizar, por supuesto, parte de la parte querellante que está en representación también de las familias de estos 6 mineros que lamentablemente fallecen el 31 de julio del 2025 luego de este movimiento telúrico que provoca también un derrumbe al interior de la división andesita. Quiero que pasemos a escuchar ahora parte de las declaraciones que entregó el abogado que está en representación de estas familias. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, vamos a revisar los antecedentes y si es que hay alguna figura de obstrucción a la investigación, por lo menos por esta parte nos vamos a querellar contra quien resulta responsable, porque ya no estamos hablando de un tema de un cuasi delito de homicidio, sino que de revisarse estos antecedentes y de ser efectivo lo que se está comentando, habría una obstrucción a la investigación. Muy bien, veremos entonces cómo se desarrolla este caso, esta investigación, con estos nuevos antecedentes que hay sobre la mesa. Cambios en la gobernanza finalmente de Codelco y especialmente de la mina El Teniente. Muchísimas gracias por este informe.